Muy buenas a todos los participantes en esta videoconferencia abierta convocada por ACP Agriconsultora Plus sobre el tema gestión ambiental de los efluentes líquidos del agro y de la industria. Hoy tenemos al ingeniero Alejandro Víctor Moncagata a cargo de esta presentación, quien es tutor de dos cursos que tienen un impacto importante tanto en el ejercicio profesional como en la actividad nuestra en ACP. Los cursos de gestión ambiental de efluentes y gestión ambiental de residuos sólidos. El ingeniero Moncagate es ingeniero químico por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, es consultor, inspector y auditor de medio ambiente en industrias, algo que nosotros siempre buscamos mucho en los tutores y en los consultores con los que trabajamos, que tengan apego y relación con la práctica, y es director general de laboratorio del Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe en Argentina. Como les comenté, pueden hacer las consultas, comentarios en el chat que aparece abajo a la izquierda de esta videoaula. Yo soy Miguel Lara Hidalgo, director de ACP. Quienes están en el curso, recuerden que van a recibir la grabación de esta videoconferencia más adelante, en las próximas horas. Quienes no están en el curso, pues les invitamos a la próxima edición que ya tiene las inscripciones abiertas. Adelante, Alejandro, un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes a todos. Bienvenido a esta videoconferencia de gestión ambiental de los efluentes líquidos, del agro y de la industria. Y bueno, por lo que veo en la lista de los asistentes en vivo, porque también esto va a estar grabado luego, en tanto como dijo Miguel, para las personas que están realizando el curso, como también para aquellos que aspiran a realizarlo. Bueno, me parece que es una muy buena oportunidad para todos aquellos que están escuchando ahora en vivo para realizar todas las consultas que quieran hacer respecto al curso que se está dictando en este momento de gestión ambiental de los efluentes líquidos. Ya comenzamos el día de hoy el módulo número 4. Seguramente, no sé si han leído el módulo número 4, pero ya tenemos un 75% del curso hecho, con lo cual debe haber algunas preguntas, algunas dudas y, ¿por qué no, algunas consultas? No solamente del curso, también pueden ser consultas en lo referente a algún problema ambiental que pueda haber en el sitio en el cual ustedes residen o de sus lugares de trabajo, ¿no? Así que no hay ningún problema, interrumpan todas las veces que sea necesario, porque la videoconferencia es un tema general y me gustaría que ustedes interrumpan a través del chat, yo lo voy a estar viendo permanentemente, para realizar preguntas de lo que estamos hablando en la videoconferencia, como así también alguna duda que puedan tener de cualquier tema ambiental. Bueno, como pueden ver en la video, en la diapositiva que están viendo en este momento, en pantalla, hay una especie de clasificación gruesa de lo que es el origen de la contaminación. Se la puede dividir en dos grandes grupos, natural y antrópica. Una contaminación natural es la producida por algún evento de la naturaleza, donde el hombre es totalmente ajeno, a la cual no puede prevenirla, ni a lo sumo puede anticipar que puede llegar a suceder en algunos de los casos, pero mucho no puede hacer. Generalmente no son efectos puntuales, son más bien efectos de grandes superficies, con distintos grados de consecuencia, ¿no es cierto?, en el medio ambiente. Pero, les repito, son esos eventos de contaminación en donde el hombre puede hacer muy poco. Donde sí puede trabajar mucho el hombre es en la contaminación antrópica, que esta sí es la contaminación producida por el hombre, ¿no es cierto? De allí está en el trabajo de la prevención, en no contaminar, hacer un buen estudio y evaluación de impacto ambiental, analizar todos los factores, pero siempre desde el punto de vista antrópico. Esto es algo que remarco muchas veces, que hay dos pensamientos en cuanto al cuidado del medio ambiente. Eh, el del ambientalista en sí, donde la contaminación
es cero, no debe haber ninguna contaminación, ningún contaminante en concentración cero. Todos los contaminantes en concentración cero, no puede haber contaminación alguna. Mientras que la contaminación, digamos, antrópica, sí permite una cierta contaminación que es la que establecen las normativas. Como pueden ver también en la diapositiva, en lo que allí refiere a grado de contaminación, es la ecológica, contaminación cero, como les decía, concentración de contaminantes cero, y la legal, que es lo que me permite la normativa, en donde me pone topes de máximos valores de concentración que yo puedo, entre comillas, contaminar, si lo vemos desde el punto de vista ecologista, el lugar en donde se está realizando la actividad. Estas actividades pueden ser de producción o de servicio, ¿no es cierto? O bien, no necesariamente, puede ser una obra de construcción pública, puede ser un puente, puede ser la construcción de un hospital en un área, digamos, de un sector natural, de alguna ciudad. Bueno, hay diversas, ¿no es cierto?, diversos ejemplos. Como podemos ver en la diapositiva, hay distintas maneras de ver el medio ambiente. Cada persona va a ver el medio ambiente de distinta manera. Será en base a su formación educativa, a su experiencia, a sus vivencias propias, ¿no es cierto? Tenemos una generación, digamos, que ronda los 50, 60 años, donde fueron formados, digamos, con una cultura, una educación ambiental en los colegios muy escasa o nula, a diferencia de la actual, con lo cual allí estamos viendo dos generaciones, las que poseemos 50, 60 años, y las generaciones jóvenes, en donde ya tienen otra visión, porque ya se están educando con una cuestión de observación de la problemática de la contaminación ambiental. Fíjense un poco en la foto, allí se representa una misma moneda vista de distintas maneras, más grande, más chica, del reverso al derecho, para arriba, para abajo, y en sí es la misma moneda. Bueno, un poco eso es lo que representa el medio ambiente. El medio ambiente es uno solo y tiene distintas visiones de acuerdo a quien lo vea, ¿no es cierto? A qué profesión, a qué vivencia, a qué experiencia tenga la persona con que lo ve. No es lo mismo. Así sean formaciones, digamos, con especializaciones en medio ambiente, pero una formación de grado de una persona de las ciencias jurídicas, un abogado, por ejemplo, no es la misma visión que la de un ingeniero. Así, ambos, luego, en forma conjunta, realizan el mismo posgrado, ¿no es cierto?, en medio ambiente. Cada uno va a tener su visión de acuerdo a la formación de grado que tenga. Y así es la diversidad de lo que es el cuidado. Por eso, cuando hablamos de generar normativas, cuidar el medio ambiente, es bueno lo que son los grupos de personas, donde haya diversidad de profesiones, de experiencias, no cerrarnos en una sola profesión que esté encarando un tema ambiental, mientras más diverso sea, que haya opiniones de ambientalistas, de abogados, de ingenieros, de arquitectos, de especialistas en medio ambiente, de administración pública, de las cuestiones legales, las normativas. O sea, todo influye y todo hace un conjunto que sumado se obtiene una buena normativa, porque muchas veces salen normativas ambientales en las cuales son muy interesantes leerlas, pero muy difícil de aplicar, por dar un ejemplo. O son muy estrictas para ciertas actividades y porque fue pensado para otra actividad, o sea, algunos parámetros límites fueron puestos pensando en una serie de 2 o 3 actividades que pueden ser la predominante o no en la región, pero están dejando de lado un universo de actividades que se desconocía quizás al momento de hacer la normativa, o no se tuvieron en cuenta porque los participantes no tenían esa visión. Entonces, para
ciertas actividades una normativa puede ser muy estricta, muy dura, muy difícil de cumplir, y para otras puede estar bien. Un marco normativo muy bueno. Por eso siempre las cuestiones interdisciplinarias en cuanto a normativas y en cuanto a tareas ambientales es muy bueno que participen, hasta incluso también da participación a la ciudadanía, porque el que reside en el lugar es el que sufre y puede llegar a sufrir aún peor las consecuencias ambientales, producto de las actividades del mismo hombre, ¿no? Porque lo que estamos hablando es el cuidado del medio ambiente por parte del hombre, pero para uso del hombre en sí. Esa es la visión antrópica del medio ambiente. Para eso tenemos que hacer un control estricto y conservar todos los recursos. Podemos ver en la diapositiva la conservación de los recursos naturales, lo que es flora y fauna, lo que es recurso aire, recurso agua y el recurso suelo. Entonces, un poco aquí estamos viendo, digamos, todos los estados físicos de la naturaleza, del medio ambiente, de lo que nos rodea, y las distintas maneras de proteger cada recurso en forma individual, con lo cual ustedes se van a encontrar con normativas que van a regular posibles contaminaciones de aire, posibles contaminaciones de cursos superficiales y también de suelo, ¿no es cierto? En este curso en particular estamos viendo el tema de efluentes líquidos, o sea, estamos concentrados en lo que es el cuidado del recurso agua. Como les decía, también tenemos la conservación del recurso aire. Tenemos aquí dos impactos bien notorios y distintos. Muchas veces uno lo escucha y se pueden confundir, quizás porque el emisor no lo tiene bien claro o desde el receptor que tampoco nunca vio, prestó atención a la diferencia. Tenemos contaminaciones de impacto global, como puede ser el cambio climático, y contaminación de impactos locales, como puede ser una inversión térmica que hace que ciudades que están más desprotegidas, quizá por una cuestión geográfica, tengan acumulación de gases de chimenea, de actividades industriales, o por qué no, del mismo transporte público, transporte vehicular, ¿no es cierto? Que al haber una inversión térmica, estos gases no se elevan, no se dispersan y quedan concentrados en el lugar en donde se emiten, generando una contaminación local puntual allí. Un poco en lo que es la historia de la contaminación de aire, es conocido los casos de la Ciudad de México, también Santiago de Chile. Bueno, Santiago de Chile pueden imaginárselo por una cuestión geográfica, rodeado de montañas. Entonces tienen ellos mucha concentración de emisiones gaseosas que no se disipan, no se dispersan fácilmente. Y de haber una inversión térmica, estos se acumulan mucho más. Más allá de que las emisiones por chimenea estén dentro de los parámetros normados, ¿no? Lo que sucede es que al no dispersarse se concentran en todo el entorno, en todo el medio ambiente, en la calidad de aire del lugar. La inversión térmica sería el efecto opuesto que se da en algunos casos. Generalmente lo normal es que los gases calientes asciendan por una cuestión de diferencia de densidad. Un poco lo podemos ver también cuando se hace un asado en un asador que tiene chimenea. El humo sale por la chimenea del asado porque el aire caliente de menor densidad asciende por la chimenea a capas superiores que están más frías. Entonces, por diferencia de densidad es que se genera ese tiraje por las chimeneas. Dije un asador, pero puede ser un hogar de una casa, o cualquier tipo de emisión por chimenea funciona de manera natural de esa forma. En el ambiente sucede lo mismo, los gases calientes ascienden y los fríos descienden. Cuando hay una inversión térmica, son eventos naturales
que se dan de manera imprevista y no se puede hacer mucho más que observarlo cuando suceden y quizás tomar alguna medida en cuanto a emisiones, pero es relativo, es cuando los gases superiores, de las capas superiores de la atmósfera, están más calientes que los inferiores. Entonces, los gases no pueden ascender. Es como si pusiéramos una tapa a una olla, donde la olla sería la ciudad y la tapa el efecto de inversión térmica que se está generando. Un poco a lo que es la conservación del recurso aire de manera global, que es el cambio climático, es como consecuencia de los gases de efecto invernadero, ¿no? Allí tenemos toda combustión, genera dióxido de carbono, que es el principal contaminante en cuanto al atmosférico y el principal en cuanto a cantidad de producir lo que es el efecto invernadero. Ahora, muchas veces, hasta incluso creo que en el curso se ha tocado el tema de la generación de biogás. El biogás es metano, y esta molécula tiene un peso mucho mayor que el dióxido de carbono en cuanto al efecto invernadero. Es 24 veces mayor el efecto del metano generado que el dióxido de carbono. Por eso muchas veces hay que tener ciertos recaudos cuando se genera biogás. Es muy importante porque con un residuo sólido o líquido de alta carga orgánica, en condiciones anaeróbicas, podemos generar biogás, pero tenemos que tener las condiciones dadas de tal manera de captar todo ese biogás que no se nos escape, porque si no, estaríamos haciendo un daño que quizás no se vea en el ambiente puntual, pero sí a nivel global, que es el efecto invernadero, porque estamos dejando escapar metano. Lo que sí debemos hacer es captarlo y sí consumirlo a través de la combustión como energía calórica, que a lo sumo desprenderemos dióxido de carbono, que es menos contaminante que el metano en sí. Allí, en la diapositiva que estamos viendo, tenemos un dibujo que grafica en la parte inferior lo que es la inversión térmica. Esa tapa de olla en el dibujo de la derecha que les comentaba, es cuando en la atmósfera el aire caliente se encuentra arriba, que son en el menor de los casos, lo natural y lo habitual es como el dibujo de la izquierda, que el aire frío está arriba y el aire caliente asciende. Por eso todas las chimeneas tienen un buen tiraje, como sería. Pero en el caso de inversión térmica, esa tapa de olla, como yo la describo, hace que se concentren todos los gases que emiten las chimeneas y los escapes de los motores de los automóviles, generando una alta concentración de gases contaminantes, todos los gases de combustión. Otro recurso a conservar es el suelo. A lo largo de toda la región tenemos distintos tipos de bosques, de bosques naturales. Estos bosques naturales pueden ser de distintas maneras, pueden ser altos, de alta concentración, pueden ser más bajos, dispersos, achaparrados, con distinto follaje, pero todo depende de la región en que se encuentre. Sea como sea, el talar, el extraer estos árboles para sembrar, bueno, en los últimos años lo que más se ha sembrado es soja, ahí se ha incrementado muchísimo la superficie de cultivo de soja, se ha desmontado muchísimo, y los efectos que esto trae sobre el suelo son bastante nocivos y muchas veces no se ve, no se tiene en cuenta, dado que como no se ve a simple vista y en la proximidad del tiempo, sino que es un efecto lento, oculto porque está debajo del suelo y a largo plazo, entonces no se toma, no toma conciencia el hombre de manera inmediata. Fíjense en el dibujo que estamos viendo en la diapositiva, lo que es un árbol de un bosque natural, sus raíces son mucho más profundas que una planta de un sembrado X, puede ser la soja, ¿no es cierto? Como pueden ver en el dibujo a la izquierda,
donde las raíces son más superficiales. Inicialmente, cuando tenemos un bosque, el nivel freático inicial está en un nivel muy inferior, como podemos ver allí, con la línea azul más intensa. Al extraer esos árboles, ese nivel freático sube. ¿Por qué? Porque las raíces de esos árboles que talamos ya no están más. Esas raíces captaban el agua subterránea y la evapotranspiraban a través de sus hojas, manteniendo el nivel freático en un nivel mucho más bajo que está ese nivel freático cuando se talan los árboles. Esto trae como consecuencia que al momento de llover, ese suelo, ante las lluvias, que ahora esto es una reacción en cadena, ¿no? Son más intensas, quizás los promedios de precipitaciones mensuales o anuales son los mismos, ¿no es cierto? Pero no así a su continuidad, o sea, hay más contraste entre sequía y periodo de lluvia. Las lluvias son en corto plazo mucho más intensas, que se agrava aún más si hemos talado los árboles de un bosque, porque el nivel freático está más arriba, entonces ese suelo absorbe menos agua, porque es lógico que al llover, si tenemos el nivel freático a medio metro de profundidad, es limitado lo que puede absorber ese suelo. Ahora, si ese nivel freático está de manera natural a 8 metros, 10 metros de profundidad, ese suelo puede absorber mucho más. Nicole hace un comentario en el chat en base a la cuestión de contaminación con agroquímicos, que también escurren a la freática y contaminan los acuíferos. Claro, Nicole, y fíjate que si el nivel freático lo tenés más cerca de la superficie, más cerca del suelo que estamos pisando, al no estar estos árboles, el nivel freático sube, la contaminación va a ser más inmediata, o sea, ese agroquímico va a tener que recorrer en profundidad menor trayecto para llegar a la freática que si estuvieran los árboles que lo deprimen a ese curso subterráneo y está mucho más profundo, o sea, la contaminación, o sea, es toda una reacción en cadena. El agroquímico, el contaminante, llega más rápido a la freática, al llegar a la freática, el contaminante se dispersa porque un derrame en un suelo es relativamente estanco. Es estanco hasta que llega al curso subterráneo de agua y ahí comienza a desplazarse. Lo pueden ver en las ciudades con las estaciones de servicio. Un tanque pinchado, una cañería rota de una estación de servicio que no se puede muchas veces apreciar porque tiene todo una capa de hormigón arriba, que es por donde se desplazan los autos, la playa de maniobra de los autos. Esa pérdida de combustible e hidrocarburo está relativamente estanco, concentrado en lo que es el predio de la estación de servicio, pero esto sucede hasta que llega al nivel freático. Cuando la contaminación, del ejemplo, hidrocarburos, llega al nivel freático, este se dispersa muchos metros, de acuerdo a la velocidad que tenga ese curso subterráneo. No tiene la velocidad de un curso superficial, es mucho más lento, pero se desplaza y lo que es una contaminación que puede ser concentrada en el predio de la estación de servicio, se dispersa a varias manzanas a la redonda. Realmente es un problema. Ahora, se generan otros problemas superficiales en el campo, porque al estar el nivel freático mucho más cerca de la superficie, como decíamos, el agua de lluvia no es absorbida por ese suelo porque ya no tiene tanta capacidad de absorción, entonces comienza a generarse lagunas y lagos donde antes no lo había. En esos lugares son lugares de siembra, entonces el hombre que hace canaliza. El hombre canaliza para evacuar esos líquidos a zonas más bajas. Pero ¿qué pasa? Estas zonas más bajas hasta ese momento solo recibían agua de lluvia y de algún curso superficial natural. Ahora, si le incorporamos canales de drenaje del agua de suelos más arriba que no absorbieron el agua de lluvia, aparte de la lluvia intensa que van a recibir esos campos más bajos, van a recibir el agua de los canales, con lo cual estamos agravando el problema, solucionamos el problema de las inundaciones
en los suelos más altos, pero agravamos aún más en los suelos más bajos. O sea que seguimos sumando problemas. En vez de aportar soluciones, aumentamos los problemas. Ya los problemas los comenzamos a tener a partir de que talamos los árboles de bosque, ¿no es cierto? Del bosque nativo. Se puede trabajar en recuperar un poco todo lo que es el ambiente natural. Difícilmente, casi imposible, es lograr el estado inicial con que se encontraba, porque una vez que alteramos ese equilibrio natural que ya había, es difícil reponerlo. Sí se puede aproximar. ¿Qué se puede hacer? Y sembrar árboles. En lo posible, especies naturales de la región, que constituyen ese bosque natural. Hay especies que no son de la región, que son de crecimiento más rápido, que podrían llegar a dar una solución un poco más rápida, pero estas especies habría que alternarlas con especies nativas, con lo cual, digamos, en el tiempo, ir reemplazando estas especies que en un principio no dieron una solución rápida por las nativas. Pero también no olvidemos que hay cuestiones económicas donde muchas regiones, países inclusive, viven gracias al cultivo, por ejemplo, el de las hojas, con lo cual todavía en la balanza pesa más lo económico que lo ambiental. Si bien ya se está tomando conciencia, todo lo que es el cuidado del medio ambiente viene un paso atrás, porque el hombre primero hizo suyo todo el medio ambiente sin pensar en el cuidado del mismo, y cuando comenzó a ver todos los cambios que afectaban a las regiones, que eran importantes y que no puede, digamos, controlarlo, comenzó a tomar conciencia de lo que es el cuidado del medio ambiente. Es de aquí que todo esto comienza con la revolución industrial, donde el hombre se expande industrialmente, hay un gran desarrollo de la industria, de la producción, del servicio, y no hay ningún pensamiento del cuidado del medio ambiente. O sea, muchos años después se comienza, con lo cual es de allí lo que yo digo, venimos con el cuidado del medio ambiente 1 o 2 pasos atrás y siempre está pesando más lo económico. Si bien la balanza está un poquito más equilibrada, pero sigue pesando más lo económico a lo ambiental. Fíjense allí en la diapositiva que estamos viendo ahora, una problemática que sucede en la intersección de esas 3 provincias, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, donde hay acumulación de agua, ya es permanente, hay lagunas permanentes, pueden ver la foto de la derecha, había vías ferroviarias, estancias, han quedado todas bajo agua y desde hace muchos años y ya es de manera permanente. El hombre en forma artificial, a través de bombeo, extrae el agua, pero es más lo que se acumula de lo que se puede extraer. Eduardo hace una pregunta. ¿En nuestro campo hay conciencia de una agricultura responsable? Y es relativo, Eduardo. Es relativo. Seguramente hay un porcentaje de personas que tienen conciencia y un porcentaje de personas que no la tienen, como todo. Muchas veces se espera una respuesta desde ONG o de gobiernos y en realidad la naturaleza, el cuidado del medio ambiente lo que necesita son los actos de las personas, de los individuos, de manera individual. No de manera colectivo, sí, digamos que todos encaremos, ¿no es cierto?, la conciencia ambiental, tomemos la conciencia ambiental, pero no tenemos que esperar la solución por parte del gobierno o de una ONG o cualquier institución de ese estilo, ¿no es cierto? Sí podemos esperar que nos brinden recursos, que nos brinden buenas normativas, cuestiones así, pero el cuidado sí, o sea, la acción, el verbo de trabajar, en este caso la tierra, pero puede ser cualquier actividad productiva o de servicio, está en lo individual, en la conciencia individual.
Si todos individualmente tenemos conciencia del cuidado ambiental, culturalmente nos hacemos con una imagen del medio ambiente, de cuidarlo, de protegerlo, así vamos a crecer. O sea, no que nos quedemos esperando una normativa. Rubén dice lo mismo pasaría con la fertirrigación de efluentes de producción intensiva. Sí, digamos, o sea, todo compuesto químico que uno le está agregando a un suelo que naturalmente no tiene ese compuesto químico, ya estamos generando una modificación allí. Ya desde ese punto de vista, si ustedes lo piensan así, se van a dar cuenta que modificamos casi de manera constante el medio ambiente. Ya todos los agroquímicos están afectando el suelo en más o en menos, pero hay una modificación, es bastante lógico de entender. Quizás los cultivos orgánicos, por tratarse de, de ser abonados orgánicamente, cuidados orgánicamente, pueden ser más sustentables, pero ¿qué pasa? Los rindes no son los mismos. Quizás son 4 o 5 veces menores a lo que son los rindes de campos en los cuales se utilizan agroquímicos. Y ahí vuelve a pesar lo económico sobre lo que es el cuidado del medio ambiente. Fíjense, en esta diapositiva está ampliada la foto que veíamos hoy, que es de la laguna de la Picasa, que se encuentra en el sur de la provincia de Santa Fe, pero allí se convergen, digamos, canales hechos por el hombre, donde escurren los líquidos de las lluvias de las 3 provincias, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, ¿no es cierto? Y no tiene forma de salir, entonces se acumula y quedó allí, digamos, totalmente inundado desde hace años, y como les decía, el hombre trata de evacuar esos líquidos, pero a veces se logra disminuir un poquito el nivel, pero siempre tiende a mantenerse. Ya digamos que es prácticamente una laguna permanente, en un lugar donde antes no existía, ¿no? Todo producto del accionar del hombre, del talado de los bosques nativos, el sembrado, o sea, reemplazar esos árboles por cultivos, donde la freática se eleva, donde como consecuencia del cambio climático tenemos lluvia más intensa y el suelo absorbe menos, entonces el hombre busca de solucionar el problema canalizando y evacuando de esos lugares, pero estamos afectando de manera más intensa los suelos más bajos. Otra conservación, otra manera de conservar el suelo es sobre las actividades productivas. Actividades productivas y también lo que es el desplazamiento de esos productos generados en las fábricas. Entonces allí da lugar a 2 tipos de contaminación. Contaminación de fuentes, por fuentes fijas, que son las contaminaciones que se generan del suelo en el lugar donde está asentada la actividad productiva o de servicio. Y la contaminación por fuentes móviles, que es debida a accidentes de tránsito producto del transporte de estos. Bueno, en la foto allí justamente era un camión que transportaba químicos, sólidos y líquidos. Entonces tenemos esta fuente móvil que es un poco impredecible, un poco no, totalmente impredecible. Puede ser un poco controlable si está capacitado el transportista y tiene los elementos necesarios de manera tal de contener la contaminación que pueda producir en el lugar. A diferencia de lo que es una fuente fija, donde ya, digamos, a través de la evaluación de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental, que desprende un plan de gestión y demás ítems, ¿no es cierto?, que hacen a la prevención, a la observación, al estudio del lugar y tomar todas las medidas necesarias para que no haya una contaminación en el lugar. Lo que es una fuente móvil es totalmente impredecible porque un accidente de tránsito muchas veces hemos visto por televisión de vuelcos de camiones o choques en cadena donde como consecuencia de esto tumba un camión que lleva compuestos químicos.
en el lugar, digamos, es impredecible fijar, digamos, las medidas previamente de contaminación, porque incluso las rutas, todas las rutas a sus costados tienen, más allá de la banquina, tienen curso, canales, digamos, a cielo abierto, donde a veces circula agua o no, o está en estanca, pero siempre, digamos, el nivel va hacia esos canales porque están hechos para evacuar el agua de lluvia. Entonces, de transportarse una sustancia química líquida, lo primero que hace es ganar esos canales a cielo abierto y se dispersa a través del mismo, contaminando el suelo y algún curso superficial que pueda estar por allí cerca. En estos casos, lo primero que se hace es tratar de contener, por eso la capacitación del conductor es muy importante. Lo primero que debe hacer es llamar, digamos, a los entes medioambientales y de protección civil que hay en lugar del accidente. De esa forma, se hacen cursos de capacitación para bomberos y distintas entidades que actúan en primera instancia en estos casos. Y lo primero que hacen son barreras de contención de tal manera de que no se disperse. Después de construir esa barrera de contención, se empieza a actuar sobre lo ya contaminado. Generalmente se determina haciendo un tratamiento ex situ, porque tenemos dos formas de tratar el suelo: in situ, o sea, en el mismo lugar, el suelo contaminado, a eso me refiero, o ex situ. Ex situ es extraer el suelo contaminado y llevarlo a un operador habilitado. En detalle eso lo vemos mucho más profundo en los cursos, ¿no? Pero así en forma rápida, se extrae todo el suelo contaminado, haciendo un mapeo inicial de todo el sector contaminado, tanto en superficie, digamos, a lo largo del canal, como en profundidad, porque también no todos los suelos son más o menos permeables, son todos distintos. Entonces la contaminación penetra de distinta manera y también depende del contaminante, ¿no? Con lo cual hay que hacer una remoción importante del suelo previo análisis y es bastante costoso disponer todos esos residuos peligrosos, ya serían, porque ya dejan de ser un producto, que es lo que transportaba el camión. Transportaba un producto que iba a ser utilizado como materia prima o como elemento para alguna actividad, para hacer ya un residuo, ¿no? Contaminante. Conservación del recurso agua, que un poco se aproxima más a los temas ya del curso que estamos dando en este momento en ACP. Fíjense en la diapositiva que estamos viendo en este momento. Es un curso superficial de la región centro de la Argentina, y ya a simple vista se ve una contaminación, no tiene un color natural ese curso. Fíjense cómo hay en los bordes, digamos, sobre las márgenes, en las orillas del curso, que es de poco caudal, no es muy grande, pero ya se ve un color distinto, una acumulación de grasa. El mismo color del curso no es el natural. Y ese curso en particular, a modo de ejemplo, estaba siendo afectado entre comillas ya le explico por qué, por industria láctea, porque es una zona lechera, por la zona rural, por los mismos tambos, y la población que vivía allí en la región. Fíjense que cada uno de ellos generaban sus propios efluentes líquidos, estaban siendo tratados, volcaban, digamos, dentro de lo normado, no excedían los parámetros, pero en una cantidad tal que el curso receptor no podía, digamos, no podía absorberlo de manera tal de no ser contaminado, porque la industria láctea generaban sus efluentes que eran tratados y volcaban dentro de la normativa, los tambos también, la población también generaba sus líquidos cloacales que a través de lagunas de estabilización trataban esos efluentes cloacales y eran volcados ese curso. También generaba otro efluente producto de que en la región no había un curso superficial de
de caudal y calidad apropiado como para el consumo. Entonces lo que tenían las ciudades del lugar eran perforaciones, trayendo agua de cursos subterráneos profundos, tenían un tratamiento de ósmosis inversa, tratamiento en sí que tiene un rechazo importante, donde las sales que estaban componiendo este curso subterráneo no estaban en la superficie, o sea, eran totalmente extrañas, ajenas. Al pasar por el equipo de ósmosis purifica el agua, o sea, limpia de sales, pero el rechazo que tiene este equipo lo que hace no es mágico, concentra las sales que sacó de la otra corriente que va para el destino de consumo. Digamos, el balance masa debe cerrar perfecto, lo que entra debe ser igual a lo que sale. Si salen, tenemos dos salidas, una de agua limpia, sin sales. Obviamente que la otra salida va a tener mayor concentración, que es el rechazo que se le llama del equipo, mayor concentración de sales. Y ese rechazo de ese equipo de ósmosis inversa era volcado también a ese curso superficial. O sea, no solamente tenía contaminación orgánica, producto de la industria y de los tambos, sino también tenía contaminación química con sales que no eran naturales de la superficie, pero sí de aguas profundas. Entonces, como consecuencia de todo esos aportes, desde el punto de vista ecológico, contaminante, desde el punto de vista antrópico, legal, dentro de la normativa no eran contaminantes, pero el curso receptor lo sufría, ¿no es cierto? Lo sufría y a simple vista se veía. Acá, a modo ilustrativo, un poco lo que son los sistemas de tratamiento de lo que le estaba hablando. La foto de arriba a la izquierda es una usina láctea, que puede ser productora de leche fluida, de queso, leche en polvo, suero en polvo, dulce leche, yogur. Cada actividad va generando su efluente líquido, sea por el lavado, sea por el suero, que es importante que se separe el suero en las queserías, porque tiene alta carga orgánica. Y todo eso va a un sistema de tratamiento que puede ser compacto, de lodos activados, o pueden ser extensivos, una estabilización, como la foto superior derecha, que esas son lagunas, particularmente esas, son de líquidos cloacales, pero el sistema en sí es el mismo, son lagunas de estabilización, donde tenemos, según el sistema, según la carga orgánica, tenemos lagunas en una primera etapa anaeróbica, luego facultativas y por último anaeróbicas. Tenemos en la foto central un vuelco. Fíjense el vuelco ese, la relación de caudal que tiene. El caño vuelca un caudal importante, si bien el curso receptor tiene su caudal que es mayor al de vuelco, pero proporcionalmente es importante lo que se le aporta, más allá de que esté tratado, bien tratado y esté dentro de la normativa ese efluente, es un impacto importante que recibe el curso superficial. Ese curso superficial que tiene vida vegetal y animal. Existen allí en el sedimento macroinvertebrados que, bueno, son un poco los indicadores de esta contaminación acumulada, ¿no es cierto? Porque no solamente es contaminación que uno la puede constatar de manera química, orgánica, sino también a través de indicadores macroinvertebrados, como podría ser en este caso. Tomando muestra del sedimento de digamos, la concentración de ciertos macroinvertebrados agua arriba, en lugar del vuelco y aguas abajo. Muchas veces lo que se observa es una variante en la concentración de ciertas especies de macroinvertebrados y hasta incluso posibles malformaciones, sobre todo si la industria genera efluentes con presencia de metales pesados, ¿no es cierto? Estos macroinvertebrados sufren deformaciones. En la foto de abajo de esta diapositiva pueden ver un equipo de ósmosis inversa para aquellos que nunca lo han visto. Es una especie de filtro, por decirlo así, a nivel molecular de alta presión, en donde se separa
digamos, del líquido que ingresa, del agua que ingresa, todas las sales que pueda haber. O sea, atraviesa el líquido una membrana a alta presión, donde es retenida la sal y pasa el agua sin esa sal, o sea, purificada. El rechazo que les comentaba hoy es el líquido que no pasa por la membrana y que arrastra estas sales. Generalmente estos equipos trabajan hasta una proporción de 60% agua pura, o sea, ingresa un cierto caudal, de lo que sale el 60% de agua pura y un 40% de rechazo. Ese rechazo contiene toda la concentración, todas las sales de que ingresaron, o sea, pero más concentrado porque es menor el caudal. Con lo cual, impactamos de manera importante un curso superficial con sales, como les decía, que en la profundidad sí existen estos cursos subterráneos, pero en la superficie no. Un ejemplo de un compuesto, de un elemento químico, el arsénico. En toda la región, en la franja Santa Fe-Córdoba, eso tiene en sus aguas subterráneas una elevada concentración de arsénico. Que este arsénico en los cursos superficiales, que son de bajo caudal allí, en esa región, lejos, alejado del Paraná, no está presente ese arsénico. Entonces, imagínense el daño, entre comillas, o la afección ambiental que uno realiza, el hombre realiza, trayendo este arsénico de los cursos subterráneos y llevándolo a la superficie en alta concentración. Aquí podemos ver en esta diapositiva lo que son sistemas de tratamiento de efluentes líquidos orgánicos. Podemos ver tres. En realidad son dos sistemas con dos sistemas distintos de tratamiento de efluentes líquidos, tratamiento orgánico de los efluentes líquidos, en donde uno de los sistemas tiene dos tecnologías distintas de aireación. En la foto de arriba a la derecha vemos lo que son las lagunas de estabilización. Son sistemas extensos, de bajo mantenimiento, bajo costo, a diferencia de lo que son de los reactores biológicos o sistemas de lodos activados, como son las otras dos fotos. Allí son sistemas compactos, que estos se dan en lugares donde uno tiene poco espacio para realizar un sistema de tratamiento de efluentes. Y podemos ver dos tecnologías allí en la foto de la izquierda, una aireación de estos líquidos en el reactor aeróbico con microburbujas, son membranas tubulares muchas veces o forma de disco, con micro perforaciones donde se generan pequeñas burbujitas y hacen rosarios de burbujitas, pero cientos y cientos, miles de burbujitas, y producen esa agitación que se puede ver allí en la foto. Otro sistema de aireación que tienen estos reactores biológicos son, como podemos ver en la foto de la derecha abajo, a través de motores de baja vuelta, con cajas reductoras, ¿no es cierto? Y hélices. Hélices como la de los barcos, de las lanchas, ¿no es cierto? Que generan una agitación, lo que hace una remoción y recirculación. El líquido que está en el fondo se desplaza hacia arriba, se airea con digamos, en la superficie y vuelve a bajar, ¿no es cierto? Esa recirculación hace que se airee todo el reactor. El otro tiene un poco más de eficiencia, de todo relativo, ¿no es cierto? Todo si fueron bien diseñados ambos. El de aireación porque también la burbujita aporta ese oxígeno que necesitan las bacterias para desarrollarse, vivir y degradar la materia orgánica, a la vez que también hacen circular hacia superficie los líquidos que están en el fondo del reactor. Entonces tenemos sistemas muy aireados, donde se desarrollan intensamente las bacterias aeróbicas que degradan la materia orgánica, a diferencia de lo que son las lagunas, que son sistemas estancos, que tienen movimiento por pendiente, muy poca acción por parte de bombas. Quizás se pueden llegar a adaptar de ser necesario porque quedaron, digamos, chicas, entre comillas, estas lagunas, estos sistemas de tratamiento, se pueden incorporar en la última laguna, en la aeróbica, algunos
motores con hélice, como podemos ver en el reactor biológico, ¿no es cierto? De esa forma oxigenar un poco más la última laguna aeróbica y generar una mayor degradación de la materia orgánica. Esto se hace de dos maneras, de una manera fija, digamos, con base de hormigón y teniendo estancos los motores con hélice, o bien con flotadores tipo, no lo son, pero para que se imaginen, tipo cámara de cubierta de auto que flota, ¿no es cierto? Y en el centro tienen el motor con la hélice abajo y estos sistemas flotantes están amarrados de los bordes, ¿no? Son formas, digamos, de aprovechar un sistema que ya tenemos, ¿no es cierto? Y por X motivo no ha quedado chico y no tenemos posibilidad de extenderlo, de aumentar su capacidad, sea por superficie o lo que sea, en cuanto a lagunas de estabilización, entonces se incorporan estos motores. Lo mismo puede suceder con los sistemas de reactores biológicos, de lodo activado. Se puede aumentar, si ya tenemos un sistema que fue diseñado para menor producción, que tiene sus años, que ya hicimos uso de ese exceso en cuanto a diseño, ¿no es cierto?, para cubrirnos en caso de un aumento de la producción. La producción aumentó mucho más de lo que aumentó o que se pudo contemplar, aumentar en la construcción de esos reactores biológicos. También hay una serie de maniobras que se pueden hacer para aumentar el rendimiento de esos reactores biológicos sin tener que cambiar la planta, ¿no es cierto? Si es que estamos cerca del objetivo de lograr la calidad del efluente de vuelco, ¿no? En el caso, así como se incorporan las lagunas aeróbicas, estos motores con hélices, en el final del sistema de tratamiento, en lo que son los reactores biológicos, se pueden incorporar rellenos. Son una especie de rellenos similares a las torres de destilación, que se mueven permanentemente como con la misma turbulencia que se ve en la foto de la izquierda, ¿no es cierto? Estos rellenos no se usan para los reactores biológicos que tienen motores con hélice, sí para los que tienen, digamos, aireación por aire comprimido, como se puede ver allí en la foto de la izquierda. De tal manera, porque si las hélices si no romperían este material de relleno, que en realidad no es relleno, es un agregado que se le hace de tal manera de incorporar más superficie para que se depositen allí las bacterias aeróbicas y aumenta la activación de estas bacterias en mayor cantidad, y al haber más cantidad de bacterias trabajando se obtiene un mayor rendimiento, o sea, una mayor degradación de la materia orgánica. Se puede aumentar de un 10, 20%. O sea, es limitado, no es, digamos, si el sistema de lodos activados nos está quedando chico, por decirlo así, y necesitamos un pequeño esfuerzo para lograr el objetivo, se pueden incorporar estos rellenos. De la misma manera que le decía hace un instante, que los motores con hélice en las últimas lagunas de estabilización. Bueno, esto es lo que sería a simple vista un efluente líquido correctamente tratado, ¿no? Si ustedes pueden ver el curso receptor de diapositiva, o bueno, esta misma diapositiva, allí ese efluente volcado, o el curso receptor de este curso superficial, el color que tiene, cómo está impactado, o en esta misma foto donde se describen los distintos efluentes líquidos generados, lo que es ese caño con ese líquido rojizo, ¿no es cierto?, producto de una contaminación industrial, un parque industrial esa foto. Lo que es un efluente bien tratado, a simple vista se puede uno dar cuenta, más allá de que obviamente hay que hacer un análisis químico, porque puede ser el líquido muy lindo, sin olor, transparente, pero puede tener algún contaminante, obviamente. Pero a simple vista y a primera instancia se puede creer que está bien tratado lo que es un líquido, sobre todo si es una planta productora que genera efluentes líquidos orgánicos, ¿no? Tener un resultado, un vuelco así transparente, ya me está dando un signo de que el sistema de tratamiento está funcionando bastante bien.
Ya nos quedan 5 minutos para el cierre de la videoconferencia. Quisiera un poco saber si hay alguna duda, alguna consulta, aprovechar esta oportunidad que tenemos de comunicarnos en vivo, ¿no? Más allá que usted a través del chat y yo a través del micrófono. Se entendió un poco lo que estuvimos hablando en la videoconferencia, si bien no todos son temas directamente para aquellos que están cursando en este momento el curso de ACP de efluentes líquidos, pero sí están relacionados, ¿no es cierto? Bueno, sobre todo estos últimos temas. ¿Alguna duda, alguna problemática ambiental que puedan tener en su lugar de residencia, en su lugar de trabajo, algún problema que quieran resolver? Muchas gracias, Eduardo. Aprovechen la oportunidad porque, o aquellos que están cursando, si tienen alguna duda respecto al trabajo práctico, integrador, final. Andreina acá hace una pregunta. En el lugar donde trabaja, dice, hay un sistema de depuración que consta con rejas para atrapar sólidos, un sistema de tratamiento primario, decantadores, sistema DAF, bien, y por último tanque de compensación. Pero se está saturando su capacidad, por lo cual quería preguntar qué podemos hacer que no requiere una gran inversión para dar un respiro al sistema actual. Y si ya está al límite o está superando el límite de lo que son los sistemas primarios, de tratamiento primario del efluente líquido, quizás tenga que trabajar un poco lo que es producción más limpia. Generar en los puntos de generación, trabajar en los puntos de generación de estos efluentes líquidos, de tal manera de generar menos cantidad, o menos carga o menos cantidad de líquido, trabajarlo de esa manera. Si estás al límite y no tenés capacidad de invertir en este tratamiento primario, no tenés muchas salidas. Es muy importante trabajar en producción más limpia, lo que se llama P más I, porque ayuda, digamos, culturalmente a todo el personal a pensar en el medio ambiente y se obtienen muy buenos resultados. Esto a través de capacitación, reuniones, seguimiento. No sé si contesta, Andreina, un poco tu pregunta. Yo encararía el trabajo por allí, generar menos efluentes líquidos o de menor carga, ¿no? Gracias, Nuria. Gracias, Eduardo, Alberto. Hugo, en el caso de los lodos activados, ¿se puede obtener concentrados de bacteria para sembrar en los reactores o solo se utilizan las bacterias que se encuentran en el efluente? Las bacterias que están presentes en estos reactores de lodo activado son, por decirlo, nativas, son propias del lugar. Te pueden servir estos barros con bacterias para sembrar otro reactor de la zona, de donde estás ubicado. No sé de qué zona me estás hablando, Hugo, pero si tienes una actividad que está próxima tienes un reactor biológico que tiene que poner en marcha y está próximo a otra actividad que tiene un reactor biológico ya funcionando en régimen, les puedes pedir barro a esa empresa, a esa entidad que tiene ese reactor biológico en régimen para sembrar el tuyo. Sí, se pueden, pues son naturales propias. No así si cambias de región, te va a otro lugar. No, tienen que ser de la misma región porque son alimentadas por el efluente las bacterias y son propios de la región. Muchas veces se utilizan camiones con líquidos, camión atmosférico con líquidos cloacales para dar los primeros pasos de siembra en lo que son principalmente reactores biológicos, ¿no? Rubén, en cuanto a efluentes líquidos originados en explotaciones agropecuarias, ¿qué me puede decir con respecto a las bacterias de enfermedades
tipo Escherichia coli, salmonella. ¿Cómo podemos tener una seguridad de eliminar total? Y si son efluentes líquidos, tenés todo tipo de patógeno que pueda haber en un efluente líquido, con una cloración lo eliminás, Rubén. La cloración es la manera de eliminar. eh, digamos, por eso muchas veces en el curso recalcamos en no volcar. Es uno de los motivos por el cual no se volca directamente de una laguna a un sistema de tratamiento anaeróbico, ¿no es cierto? Sin oxígeno, en el cual se generan todas estas bacterias principalmente, no más allá de las bacterias anaeróbicas que degradan la materia orgánica, ¿no? Pero la manera en el vuelco de eliminar todas estas bacterias que vos estás mencionando, Rubén, es a través del clorado. Clorado no debe ser excesivo, debe ser regulado. Seguramente la normativa que rige en el lugar de donde estás te va a indicar hasta cuánto puedes clorar para eliminar todas estas bacterias, estos patógenos, ¿no? Gracias, Andreina. Gracias, Hugo. Nicole, una consulta. Por ejemplo, para diseñar una planta sedimentadora de sólido, ¿cómo saber a cuánta velocidad decantan los diferentes tamaños de partículas? O sea, ¿se envían a realizar un estudio o cómo se...? Sí, sí, a través de ensayo en laboratorio, de acuerdo a lo que todo sedimentador, sea para un sistema de tratamiento de efluente o para lo que fuera, en cualquier actividad, siempre se diseña en base a una muestra real con lo que vas a trabajar en el laboratorio. Se saca la velocidad, todas las variables de sedimentación de lo que quieres sedimentar y eso lo lleva a escala real a lo que es el sedimentador, obviamente con el asesoramiento de alguna empresa, algún profesional con experiencia en la construcción del sedimentador, dándole estas variables, o muchas veces ellos mismos, con una muestra real de lo que quieres sedimentar, se puede obtener. ¿Por qué recalco real? Porque muchas veces sucede que hay empresas que llevan sus efluentes para que, digamos, un tercero le diseñe una planta de tratamiento de efluentes y claro, es muy costosa. Entonces hacen un engaño a sí mismo llevando un efluente que no es real, un poco diluido por decirlo así. Entonces, claro, la planta de efluentes líquidos va a ser de menor costo, más pequeña, pero al momento de poner en marcha y de hacerla trabajar no va a ser lo mismo, no va a rendir. Entonces, lo que en un principio fue ahorrarse dinero, eh, trae como consecuencia mayor gasto de dinero y tener una planta que no funciona, ¿no? Por eso el sedimentador es importante trabajar con los líquidos con los, que arrastran en los sólidos reales y sacar los parámetros en laboratorio y eso se trasladan a escala industrial, a escala planta, ¿no? Gisela también hace una consulta en base a los wetlands. Pueden utilizarse como etapa final en cualquier efluente líquido, solamente se utiliza en aquellas empresas donde se generan metales pesados. Eh, lo que vimos durante el curso está referido a metales pesados, pero también hay experiencia de efluentes, digamos que con algún... Pero, todos estos wetlands son, digamos, complementos a los... Quiero recalcar esto primero. Son complementarios a los sistemas de tratamiento de efluentes líquidos, no forman parte del sistema de tratamiento propiamente dicho de efluentes líquidos. Digamos, el diseño lo tenemos que hacer de la planta de tratamiento de efluentes sin tener en cuenta el wetland. El resto digamos, es un anexo que elimina las trazas, digamos, porque la normativa me permite volcar una cierta concentración de metales pesados. Pero si yo pongo el wetland, puedo lograr volcar sin efluente, sin metales pesados. Para eso un poco es la idea del wetland. Pero sí hay experiencias en cargas orgánicas y también lo que son colorantes, porque muchas veces es difícil, uno debe volcar un efluente líquido sin color. Las normativas exigen que no tenga color tampoco, más allá de contaminantes, ¿no? Químicos. No debe tener color. Y el color, los colores generalmente están formados por partículas coloidales, que son muy difíciles de separar. Entonces, las plantas acuáticas tienen esa propiedad de absorber un poco lo que son estos coloides que dan el color al efluente y podemos volcar un efluente un poco más transparente, sí. Sí, 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 Gisela. Alberto, en la consigna hablan acerca de poco lugar para...
para seguir los procesos de tratamiento. Si después de hacer producción más limpia sigue siendo insuficiente, ¿qué se puede hacer? Y bueno, yo durante la videoconferencia le di un par de truquitos en cuanto a si tenemos un sistema compacto al reactor biológico y tenemos aireación por micro burbujas, no con paletas, podemos agregar unos rellenos que vienen especiales, que son similares a los rellenos de las torres de destilación. Son de material plástico que lo que hace aumentar la superficie donde se depositan las bacterias y le aumenta un 10, un 20% la eficiencia, la remoción, la baja de la carga orgánica a esos reactores. Por un lado los reactores. Y las lagunas, si tienes un sistema de lagunas de estabilización, en la última laguna poner aireadores, motores con hélice, de manera tal que se airee más esa laguna, va a ayudar a degradar, bajar la carga orgánica. Esos son un par digamos, de parches que uno puede hacer para estirar la vida útil de esa planta de tratamiento sin tener que hacer grandes inversiones, ¿no? Nicole pregunta, acá en mi región se usa mucho el secado de ciruela, aceitera, pulpera, bodega. Bien. Eduardo, trabajo en una fábrica de ladrillos cerámicos y hacemos tratamiento de efluentes gaseosos. Estos es a través del lavado de material particulado. El residuo sólido que queda, ¿qué tipo de tratamiento puedo darle? Tienes que hacerle una caracterización a esos residuos sólidos que te quedan. Si depende el residuo que obtengas, puede hacer un compostaje, si es orgánico, de tal manera de degradar un poco la materia orgánica y eliminar algún patógeno que pueda haber. Si es inerte, lo puedes quizás, no sé cómo será el proceso productivo, si no lo puedes usar en tu fábrica de ladrillos, quizás otra fábrica de ladrillo lo puede usar, ¿no es cierto?, entre sus componentes, o puedes hacer una disposición final, digamos, en una plancha de secado y disponerlo, si son inertes, no tienen un contaminante, por eso es importante hacer una caracterización de qué está compuesto ese residuo sólido y bueno, y en base a eso, la utilidad que les puede dar, y el tratamiento y la utilidad. Gracias, Nicole. Rubén me pide el correo electrónico para profundizar la pregunta en cuanto a la cloración. Volumen de cloración es altamente contaminante. Sí, por eso se hacen, no sé si has visto los laberintos, Rubén, de tal manera de darle mayor retención al cloro, al compuesto clorado, para que actúe más tiempo en el efluente previo a su vuelco. Y no sé qué alta concentración puede tener en ese vuelco, ¿no es cierto? Como para que el clorado no sea suficiente. No me imagino. De efluente de qué actividad. Quizás tengas una deficiencia en el tratamiento aeróbico. El tratamiento aeróbico degrada esta bacteria, o sea, elimina estas bacterias en un porcentaje, ¿no? Quizás estás profundizando mucho la etapa anaeróbica del sistema de tratamiento y poco la aeróbica. Tengas que buscar un poco el equilibrio dentro del mismo sistema. No tengo ningún problema. Nos podemos comunicar a través si estás haciendo el curso, a través del sistema de correo electrónico interno del campus. No hay ningún problema. Tanto privado como también en el foro lo podemos debatir, sí, sí. Pero quizás pase por allí, ver el equilibrio que puedas tener o el no equilibrio que tienes entre la parte anaeróbica y aeróbica. No sé de qué fluente líquido se trata y por qué tan alta concentración de patógenos que la cloración no es suficiente. Me sorprende. Muchas gracias, Gisela. Alberto se cortó.
Bueno, Alberto, puede ver después, se va a subir la videoconferencia grabada, ¿no es cierto? Y las puede ver nuevamente, Alberto. Y todas las preguntas que tengas me las puede hacer a través del campus. Andreina, otra consulta. Se mencionan los inconvenientes que pueden tener antibióticos en el efluente tratado mediante lagunas. ¿Cómo se hace en ese caso para eliminar los restos de antibiótico y manejar el efluente? Y allí tienes que trabajar mucho en la generación del efluente, no volcar antibióticos en el sistema de tratamiento. Evitar esos vuelcos de antibióticos. Y después, si es inevitable, previo a su vuelco, no mezclarlo con el resto de los efluentes y tratarlo químicamente previo a su vuelco con el resto de los efluentes, ¿no? El sistema de tratamiento. Es un poco lo mismo que sucede, digamos, con algún otro residuo peligroso. ¿Mm? Muchas veces algún solvente o algún hidrocarburo que se genera como efluente líquido en una planta X, puede ir al sistema de efluentes líquidos y trae consecuencias, ¿no? Dentro del mismo sistema y no lo degrada, porque se trata de un residuo que no es degradado, al contrario, trae una consecuencia en el equilibrio del sistema de tratamiento y lo que tenemos que hacer es trabajar en la eliminación de ese aporte de efluente al sistema de tratamiento. Separarlo antes, primero tratar de evitar llevarlo al sistema de tratamiento. Quizás si es poca cantidad y es controlable, se puede disponer directamente ante una separación, se dispone como un residuo peligroso ante un operador habilitado, ¿no? De residuos peligrosos. O residuos patológicos. Depende del tipo de residuo que sea, ¿no? Siempre tenemos que tener bien caracterizados los residuos, sean líquidos, sólidos, gaseosos. Sí, Alberto, sí, no hay ningún problema. Todas las preguntas que quieran hacer, tanto Rubén como Alberto, a través del foro, no hay ningún problema. Las respondemos a través del foro porque tenemos los minutos medio, ya estamos pasados, nos pasamos 15, pues no hay problema. Mientras Miguel nos siga dando permiso, vamos a seguir. Rubén dice, yo hoy estoy eliminando bacterias por temperatura lograda por compostaje. Está bien, muy bien. No te olvides que también, no solamente la temperatura, sino también la aireación ayuda a eliminar esas bacterias. Porque son bacterias que se sienten cómodas, por decirlo así, en sitios anaeróbicos. Un compostaje es aeróbico, entonces también ayuda más allá de la temperatura a eliminarlas. Bien, Alberto. Bien, Nicole, gracias. Nicole pregunta qué clase de contaminación recibe el suelo con cloro, ¿qué provoca? No, el cloro, digamos, en su estado natural es gaseoso, o sea, en lo que es la contaminación del suelo es puntual, es acotada en cuanto al tiempo. Obviamente, digamos, el cloro es bactericida, o sea, te va a matar todas las bacterias que pueda tener, toda la vida que pueda tener ese suelo. Pero todo lo que es clorado, fosforado, un poco son los compuestos, son los elementos que tienen los agroquímicos, ¿no? Pero si es cloro en sí, en su estado natural es gaseoso, con lo cual ese suelo poco tiempo va a contener ese cloro. Enseguida se va a ir a la atmósfera, ¿no? Y con lo cual ese suelo con el tiempo va a ir perdiendo la concentración de cloro, va a ir bajando su concentración de cloro, pero igual la presencia de cloro lo que te hace es matar toda la vida que pueda tener ese suelo. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, Miguel, no sé si estás en el aire. Muchas gracias a todos los asistentes. Y bueno, ya saben, nos pueden volver a escuchar, a ver esta videoconferencia que va a ser próximamente. Olga la va a estar subiendo seguramente al sitio de ACP.
Y bueno, muy agradecido. Muchas gracias a todos por su presencia, por su tiempo. Y seguimos, los que están realizando el curso, seguimos comunicados a través del curso y todas las dudas y todas las preguntas que quieran hacer, las hacemos a través del foro, a través de los correos privados, no hay ningún problema. Sería muy interesante hacerlo público, entre todos debatir y por ahí se logran muchas ideas o distintos puntos de vista, como les decía, interdisciplinarios, de tal manera de tener distintas visiones, porque muchas veces a mí se me puede escapar alguna visión, algún punto de vista y sería muy bueno también el aporte de ustedes. ¿Eh? Todos los días aprendemos algo nuevo. Muchas gracias.